Hola, ¿qué tal? Yo soy Maite Cepeda y el día de hoy vamos a hablar sobre el libro de Granadas en la boca de Javier Valdés Cárdenas. Primero, ¿quién es el autor? Pues es Javier Valdés. Fue un periodista y escritor mexicano reconocido por sus trabajos sobre el narcotráfico y la violencia en México. Este libro reúne testimonios, crónicas y reportajes que muestran cómo la violencia afectaba la vida de muchas personas, especialmente a las víctimas y a sus familias. Algo importante es que este libro no tiene protagonistas fijos como las novelas. En cada capítulo aparecen diferentes personas que han sido afectadas por las violencias. Entre ellas encontramos las familiares de las víctimas, sobrevivientes de los ataques y personas que perdieron a seres humanos y ciudadanos que viven rodeados por el miedo a las inseguridades. El primer capítulo, llamado Chat, conocemos la historia de Carlos, quien vive en la ciudad con mucha violencia y cuando asesinan a su tío Guadalupe. El capítulo muestra el dolor que provoca recibir una noticia así y cómo una familia entera queda marcada de por vida por mucha violencia. También podemos llegar a leer cómo la violencia termina involucrando incluso a personas como cercanas a la comunidad. Cómo afecta el narcotráfico tanto a seres cercanos y a seres lejanos y a muchas personas que viven dentro de la zona de peligro y el riesgo que lleva a los narcotráficos. En el capítulo 2, llamado Rolas y Balas, se aborda la relación entre la cultura del narcotráfico y la música. Se muestra cómo los narcocorridos y otras expresiones musicales reflejan una realidad donde las armas y la violencia forman parte de la vida cotidiana de muchas personas. Cómo la música puede llegar a influir mucho en muchos jóvenes que van creciendo y cómo la cultura del narcotráfico puede hacer que muchos jóvenes se vayan acercando y queriendo más esa vida, por los lujos y las cosas que llegan a tener este tipo de canciones, de cómo se lleva a cabo tener una vida en el peligro, en el narcotráfico, ya que puede ser muchas de esas hablan como de lujos, dinero, joyas, carros, casas y así. En el capítulo 3, Palabras contra las balas, nos enseñaba la situación de los periodistas y los comunicadores que intentaban informar sobre la violencia y ahí se destacaba el riesgo que implicaba como ejercer al periodismo en lugares donde el crimen organizado tiene una fuerte presencia y donde decir que la verdad puede poner en peligro la vida de una persona. En el capítulo 4, Bala Perdida o Bala Encontrada, se muestra cómo en casos de las personas inocentes termina afectadas por enfrentamientos armados, como en un lugar donde tú no debías estar puedes terminar afectado por la situación. En el capítulo nos deja ver cómo muchas víctimas no tenían ninguna relación con el crimen y cómo sufren las consecuencias de un entorno violento. Y como por último, en el capítulo 5, Frijoles Puercos, se narran las experiencias relacionadas con la vida diaria de los comunicadores sobre la violencia y la forma y cómo forma parte de la rutina. El texto nos mostraba cómo las personas intentan continuar con sus vidas mientras enfrentan miedo, pérdidas e incertidumbres. Y mi conclusión final es que después de leer estos textos, lo que más me llamó la atención es que el libro no se enfoca tanto en los narcotraficantes, sino en las personas que sufren las consecuencias de la violencia. Cada historia nos muestra que detrás de las cifras y las noticias hay familias, amigos y comunidades enteras que quedan marcadas para siempre. También me hizo como reflexionar sobre la violencia que puede llegar a afectar aspectos muy cotidianos en la vida, desde una llamada telefónica hasta la convivencia familiar o el trabajo de los periodistas. Este libro me transmitió mucho dolor, pero al mismo tiempo me muestra la resistencia de las personas que siguen adelante a pesar de todo lo que han vivido. Y en general yo considero que estos capítulos me ayudan a entender mejor el impacto humano de la guerra contra el narcotráfico
y que nos presenta la historia de personas reales que nos permiten ver la realidad que muchas veces no conocemos y solamente a través de las noticias. Por eso creo que una lectura importante, porque nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la violencia más allá de los hechos y las estadísticas. Y pues esto fue todo por el video. Gracias por escucharme.